Queremos escribir el sistema de ecuaciones como una matriz aumentada, y luego resolver el sistema escribiendo la matriz en forma de echelón de fila. Así que lo primero que debemos reconocer es que tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos desconocimientos. Tenemos una matriz aumentada 2 por 3. Utilizaremos la primera ecuación para formar la primera fila en la matriz, y la segunda ecuación para formar la segunda fila. Mirando la primera ecuación, la primera fila sería 2, menos 1, 4. La segunda fila sería 4, menos 2, 5. Aviso: como los coeficientes de x nos dan la primera columna, los coeficientes de nos dan la segunda columna, y los constantes nos dan la tercera columna. También aviso: las ecuaciones lineales deben estar en forma estándar para escribir la matriz aumentada. Ahora vamos adelante y revise lo que significa que una matriz esté en forma de echelón de fila. El primer elemento no cero en cada fila, llamado la entrada líder, es 1. Segundo, cada entrada líder, o una, está en una columna al derecho de la entrada líder, o una, en la fila anterior. Y 3, las filas con todos los elementos 0, si cualquiera, están por debajo de las filas que tienen un elemento no 0. Tenemos varios ejemplos aquí abajo. Una forma de enfoque esto sería enfocarse en el diagonal principal, que se destaca aquí en amarillo. Aviso: en la mayoría de los casos, el diagonal principal consistirá unos, pero también es posible tener un 0 en el diagonal principal. Si tenemos un 0 en el diagonal principal, es una indicación de que no tenemos solución o soluciones infinitas, pero aviso cuando todo elemento debajo del diagonal principal, destacado aquí en azul, es 0. Esto es importante aviso porque esto nos dará una estrategia para escribir una matriz en forma de echelón de fila. La forma en que transformamos una matriz en forma de echelón de fila es realizar un proceso llamado eliminación gaussiana, lo que significa que se pueden intercambiar dos filas, los elementos de cualquier fila se pueden multiplicar por un número real no 0, y finalmente, cualquier fila se puede cambiar agregando o restando los elementos correspondientes con otra fila. Volver a nuestro ejemplo, otra vez, porque tenemos una matriz aumentada 2 por 3. Nuestro primer paso es enfocarse en obtener un 0 aquí en la fila 2, columna 1. Entonces, lo que vamos a terminar haciendo es agregar estas dos filas juntas para obtener un 0 en esta posición, pero para agregar las dos filas juntas para obtener un 0 aquí, queremos los elementos en esta columna serán opuestos. Así que porque esto es 4, queremos que esto es menos 4, por lo que nuestro primer paso es reemplazar la fila 1 por menos 2x fila 1. Eso nos daría menos 4. 2 y menos 8. La segunda fila se queda mismo por ahora mismo. Ahora vamos a obtener un 0 aquí al reemplazar la fila 2 por la fila 1 más la fila 2. La primera fila permanecerá igual. Ahora la segunda fila, añadiremos la fila 1 y la fila 2. Menos 4 más 4 exactamente 0. Bien, 2 más menos 2 exactamente también 0. Y luego menos 8 más 5 exactamente menos 3. Ahora que tenemos el 0 hexanewton es la posición correcta, miremos nuestro diagonal principal, que estaría aquí. Recuerda que la primera entrada en cada fila debe ser 1. Para hacer esto un 1, vamos a reemplazar la fila 1 con menos 1 4x fila 1. Mirando la segunda fila, tenemos un 0 hexanewton es el diagonal principal, lo que indica que no tendremos solución ni soluciones infinitas, a lo que volveremos, pero todavía queremos que esta primera entrada aquí sea 1, por lo que vamos a reemplazar la fila 2 con menos 1 3x fila 2. Tenemos menos 1 4x menos 4, eso es 1, menos 1 4 por 2. Eso es menos 2 4 o menos 1 2, y menos 1 4x menos 8 exactamente 2. Para la fila 2 tendríamos 0, 0, y luego menos 1 3x menos 3 exactamente 1. Ahora vamos a escribir esto de nuevo como un sistema de ecuaciones. Mirando esta primera fila, esto nos dice que 1x, 1 2 y igual 2, o solo x, 1 2 y igual 2. Pero ahora mirando la segunda fila, esto nos dice que 0x más 0 igual 1 solo 0 igual 1.
Así que cuando tenemos una ecuación que no contiene variables, va a ser siempre verdadero o siempre falso. Pero sabemos 0 no igual 1, por lo tanto es falso, significa que nuestro sistema no tiene solución. Tenga en cuenta que en este caso, teníamos un 0 hexaneutones el diagonal principal y debido a este 1 aquí, el resultado no teníamos solución, lo que significa que nuestro sistema es un sistema inconsistente. Ahora, si queremos verificar esto, podemos graficar las dos líneas para asegurarse de que estas dos líneas no se intersecen. Así que avancemos y hagamos eso. Aquí está el gráfico con las dos ecuaciones lineales. Aviso como las líneas son paralelas, lo que significa que nunca se intersectan, verificando que nuestro sistema no tiene solución. Espero que encontraron esta explicación útil.